Hay mucho que recorrer todavía. En la semana pasada estuve compartiéndoles una pequeña introducción acerca de mi trayectoria en el conocimiento de la palabra del Todopoderoso. Y una de las cosas que les di a conocer es precisamente acerca de la diferencia entre Roma y Jerusalén. En realidad, lo que pretendo es que cada uno de nosotros conozcamos, es decir, qué influencia tuvo Roma a partir del año 300, con la llegada de Constantino al imperio. Eso propició pues un terreno fértil para el crecimiento de la enseñanza en ese momento griega, es decir, lo que se había traducido del hebreo al griego, y me refiero de la palabra del Todopoderoso. Y posteriormente pues creció de una manera abundante y que impactó a todo el tiempo, a todas las edades, desde el año 300, 400, 500, 1500 hasta 2020 que vivimos. Pero por el otro lado también tenemos que conocer lo que sucedió con Jerusalén. ¿Dónde inicia la palabra del Todopoderoso? Claro que tenemos que ver, ¿verdad? Jerusalén no llegó en los días de Yeshua HaMashiach. Jerusalén ya existía. Jerusalén llegó a conocerse desde el tiempo de David. Antes no existía. Y eso lo vamos a ir estudiando. Su influencia, su existencia, llegó a ser grande cuando David llegó a ser el rey de Israel. Y posteriormente en los días de Yeshua HaMashiach. Y cuando estamos hablando de raíces hebreas que he estado compartiendo, en realidad no he estado dando todo lo que significa nuestro origen a partir de Jerusalén. He tomado como una semblanza, como una pequeña introducción de las cosas a partir de Jerusalén, pero en realidad no he dado los pormenores de lo que fue la enseñanza desde Jerusalén. Si ustedes han escuchado que he pronunciado Yeshua HaMashiach, bueno, esa es una pequeña semblanza de lo que podemos entender que ese es el nombre original de nuestro Salvador. Y así posteriormente cuando se traduce su nombre al griego, entonces se conoció como Inous Christos, que posteriormente pasó como Jesucristo. Así que es una pequeña pues semblanza que estoy compartiéndoles. No quiere decir que eso es todo lo que abarca las raíces hebreas. Hay más cosas que tenemos que ir aprendiendo, conociendo en su momento. Así que tenemos que conocer también las doctrinas principales que brotaron, que surgieron del concilio de Nicea del 325. Aún no sabemos qué son esas doctrinas. ¿Qué son esas doctrinas? Entonces, simplemente podemos nosotros empezar poco a poco. Continuar a través del estudio de la palabra
Y el tiempo entonces nos ayudará finalmente a conocer ampliamente de lo que significa esto. Y bueno, quiero que continuemos en esta mañana con el estudio del Salmo 119. Y nos encontramos con el versículo ahora 113. Vamos a leer la palabra del Todopoderoso. Dice: aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu Torá. Este es el inicio del pensamiento del personaje David. Así, con claridad, él pronuncia: aborrezco a los de doble ánimo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esa palabra muy fuerte que él pronuncia? Pareciera que estamos viviendo en este tiempo en una era de amor y paz. El humanismo de hoy quiere empezar a sembrar en la mente de la humanidad de que todo es amor, de que todo es paz. Y a veces uno puede pensar que el humanismo tiene mejor proyección de ver las cosas. Pudiéramos pensar que el humanismo es mucho mejor que Dios. Pudiéramos pensar que Dios es bastante estricto, rígido en su pensamiento, y que el pensamiento del hombre es más mejor. Por eso hoy en día es común que escuchemos desde cualquier punto de los continentes, está creciendo esa idea del humanismo puro, en donde tiene que desaparecer razas, costumbres, inclinaciones, en donde empieza a ver o a querer sembrar lo que pudiéramos llamar la igualdad, hasta llegar a lo que se llama la igualdad de género. Y esto es lo que en resumen podemos nosotros ver en nuestro mundo hoy en día. Y nos preguntamos, ¿quién tiene la razón? ¿El hombre es mucho mejor que el Todopoderoso? ¿El hombre piensa mejor que el Eterno? ¿Por qué David pronunció estas palabras? Aborrezco a los de doble ánimo. Tenemos que ver que cuando el Eterno creó los cielos y la tierra y trajo la primera pareja en el huerto en Edén, lo primero que hizo el Eterno es instruirles a una elección. Es hacerles conscientes que el Eterno no determina los buenos o los malos actos del hombre, sino que el hombre debe emplear su capacidad para elegir, para escoger. Y por lo tanto, lo único que hizo el Eterno es ayudarles. Entonces plantó en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por lo tanto le dio instrucciones diciendo: no comas el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas morirás. Y sucedió que al pasar el tiempo, el hombre y su mujer decidieron pues
tomar de la fruta del árbol que estaba prohibido. Y fue una decisión del hombre hacerlo. Claro que también, así como el Eterno trajo la instrucción, la orientación, también tenemos la otra parte que llega el instrumento de Hasatán a través de la serpiente para decirles que no necesariamente iba a suceder aquello que se les había dicho. Les ofreció una vida equivalente a Dios si las cosas se llevaran a cabo. Entonces el hombre pues decidió desobedecer al Eterno y obedecer a la serpiente. Y cuando ellos habían comido de la fruta, empezaron a tener los resultados de lo que el Eterno les había anunciado. Y esto pues trajo a través del tiempo el crecimiento y la multiplicación del mal, porque vemos a partir de ahí Caín se inclinó al mal. Y así tenemos hasta los días de Noé. Precisamente el diluvio vino a raíz de la gran desobediencia de la humanidad. Entonces podemos nosotros ver ahora pues que a través de los siglos, a través de los años, el hombre pues encontró más inclinación a desobedecer. Ahora, cuando nos encontramos con el personaje David, nos encontramos el círculo del pueblo que el Eterno había elegido, el pueblo de Israel. Y en este momento ellos eran pues conocedores de la Torá, conocedores de las instrucciones, puesto que tenían suficientes sacerdotes para poder transmitirles la instrucción. Pero bueno, ahora podemos ver que las cosas no suceden como el Eterno quería que fuera. Un pueblo escogido, un pueblo inclinado a la palabra del Todopoderoso, sino todo lo contrario. Empezaron a la desobediencia. Y es ese pueblo a quien David señala, que dice: aborrezco a los de doble ánimo. Eso es algo que tenemos que ver, tenemos que entender, que tener un pensamiento que queremos servir al Eterno, pero tan presto también cambiamos de actitud. Eso es pensar de doble ánimo, y el Eterno nos libere de esto, porque esto es lo que no quiere. Encontramos nosotros, por ejemplo, personajes que continuaron con ese pensamiento, con ese entendimiento, y me refiero al libro de Jacob. La vez pasada les compartí que ese libro, ese es su nombre, que mal se llamó Santo Tiago, de ahí la palabra Santiago. Ese no es el nombre correcto, su nombre correcto es Jacob. Así que vamos a buscar el libro de Jacob, capítulo 1. Dice los versículos 6 al 8. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable
en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Todopoderoso. Observen el pensamiento de Jacob. Está exponiendo los de doble ánimo, y en este caso enfatiza cuando hay una petición sin emuná, es decir, simplemente una petición egoísta que no tiene propósito alguno de glorificar al Eterno. Por eso entonces dice aquí, no dudando nada, porque el que duda, es decir, de doble ánimo, es semejante a una ola del mar. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar a la playa, podemos nosotros ver las olas. Dice aquí, impelida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor, del Eterno, del Todopoderoso. Pensemos esto un momento, lo que está diciendo. El doble ánimo es que a veces nos proyectamos con la palabra, nos identificamos con la palabra y queremos crecer en el estudio, en el aprendizaje de la palabra, pero tan presto que empezamos ese camino, empezamos a desanimarnos y alejarnos de esa disciplina. Y eso es lo que él está marcando aquí. Ahora, también podemos verlo en Isaías 57, y vamos a ver cómo Isaías considera a tales personas. En el capítulo 57, versículo 20-21 dice: los impíos son como el mar tempestuoso, que no pueden aquietarse, sus aguas remueven el cieno y el lodo. La impiedad, el hombre que pretende querer conocer al Eterno, pero finalmente se desvía, porque Isaías está tratando con el que tiene la palabra, pero su corazón es un corazón lleno de dudas, de doble ánimo, y no puede permanecer ante la presencia del Eterno. Esto no es agradable. Entonces, si el Eterno ha pronunciado esto, que Él no puede aceptar los de doble ánimo, entonces simplemente David imita el pensamiento del Todopoderoso, y por eso dice: aborrezco a los de doble ánimo. Pero he aquí termina diciendo: pero amo tu Torah. Es decir, tener afecto por las cosas del Eterno, las instrucciones, las enseñanzas, la dirección. David había empezado a crecer, a ir avanzando en la inclinación hacia las cosas del Eterno, las palabras del Eterno, la dirección del Eterno. Eso era toda su satisfacción. Ahora vayamos en el siguiente versículo, versículo 14. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Cada vez él se siente seguro. Eres mi escondedero, quiere decir protector. Eres mi escudo. Sobre todo está usando una figura de los instrumentos que usaban los ejércitos, los soldados de los tiempos antiguos. Usaban un pequeño escudo para proteger su cuerpo
de los dardos del enemigo, de la lanza del enemigo. Así él consideraba al Eterno: tú eres mi escudo. Así pues, la disciplina cada vez fue más importante en la vida de David. Conocer al Eterno, conocer su atributo. Y él dice: en tu palabra he puesto mi esperanza. La palabra que sale de la boca del Eterno, la palabra que sale en la boca de nuestro Padre Celestial. Y en este momento ahora empieza él a pensar la diferencia entre las palabras de un compañero, de un amigo, las palabras de cualquier personaje de sus semejantes, entre el Eterno. Y encuentra pues que hay una grande diferencia. El hombre puede faltar su palabra. El hombre puede cambiar de actitud en algunas cosas que pueda decir, en algunos acuerdos que pueda haber entre dos amigos. Pero ¿saben ustedes que el Eterno no cambia? Y esto encontramos en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 23, vayamos a encontrando 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Entonces aquí encontramos pues la diferencia de que lo que ha salido de la boca del Todopoderoso no tiene variación, no tiene cambio como el ser humano. Y él pone que Elohim no es igual al hombre, porque el hombre puede cambiar, pero el Eterno no. Sus principios, sus dichos, sus enseñanzas permanecen. Nuestro Todopoderoso es fiel en todas las acciones, en todos los hechos, en todos los dichos que Él ha creado y ha expresado. Por lo tanto, Él dice: he puesto mi esperanza. Porque si Dios no cambia, entonces conviene pues que el ser humano ponga toda su esperanza en el Todopoderoso. Eso es entonces lo que podemos nosotros aprender de estos dos versículos. Ahora, pasemos al tercer versículo, el versículo 115. Apartaos de mí, perversos, para que pueda atesorar los mandamientos de mi Elohim. Una vez más, pareciera que él está repitiendo el versículo 113, cuando dice aborrezco, y ahora en 115 dice: apartaos de mí, perversos. ¿Por qué se atreve David a pronunciar tales palabras? ¿Qué está diciendo? Destiérrate, aléjate, quítate, retírate. Son palabras que él está expresando. ¿Contra quién? Contra el perverso. El perverso es el que pervierte las cosas, el que no sigue las instrucciones con fidelidad, el inconstante, el de doble ánimo, es un pervertido. Entonces cambia totalmente el sentido de todas las cosas, de la palabra del Eterno. Y David una vez más está refiriéndose a la nación de Israel. Esto es algo sumamente
delicado, podemos nosotros decir. ¿Cómo es posible que una nación fundada desde Abraham, Isaac y Jacob, cómo es posible que una nación que recibe la Torá en el monte Sinaí, cómo es posible que el pueblo que es introducido a la tierra prometida recibe todas las promesas del Eterno cumplidas? Todos los hechos que el Eterno prometió se llevaron a cabo. Y ahora ese grupo, una vez que se establecieron, una vez que llegaron a ser tribus en crecimiento, porque no permanecieron con el número 12, sino salieron más de 600,000 hombres de 20 años arriba de Egipto. Y ahora pues encontramos en el tiempo de David sumamente un pueblo numeroso, conocedor de las cosas del Eterno, pero muchos de ellos empezaron pues a pervertir las cosas del Eterno, a ser influenciados con la cultura de las naciones. Por eso también, amigos, amigas, hermanos, es sumamente delicado el tema que estamos tratando hoy. Hoy en día, cuando el humanismo está defendiendo o quiere defender todas las culturas, todo lo que el hombre posee, no importa de qué manera está llevando a cabo su cultura. Todo es parte de un acervo que hay que, dicen ellos, conservar. Esto es terrible. ¿Podemos hacer esto, llevar esto ante el Eterno? David dice: apartaos de mí, perversos. En Proverbios capítulo 21, 8, comparto con ustedes otro versículo más, y dice: la senda del vicioso es sinuosa y extraña, las acciones del puro son rectas. ¿Observan ustedes? El camino, la senda del perverso no es derecho, es doblez, es perversión, es estar contra todos los mandamientos, los mitzvot, contra todos los juicios, contra todos los preceptos del Todopoderoso. Tenemos nosotros también que tener cuidado. Todos los que queremos transitar y estamos transitando en el camino del Eterno, tenemos que tomar el ejemplo de David, y no podemos nosotros pues igualarnos al humanismo en el tiempo que estamos viviendo, en pensar de que el Todopoderoso era clasista, racista o que se pueda decir tanto. El Eterno es Kadosh. El Eterno creó el universo puro, perfecto. El hombre ha ido contaminando la creación del Eterno, precisamente porque no tiene inclinación a obedecer cada uno de los mandamientos del Eterno. Cada vez más vemos cómo el humano está actuando para desobedecer las leyes naturales del Todopoderoso. Pero nosotros tenemos entonces que ir aprendiendo de los personajes bíblicos, y no podemos decir son personajes antiguos, fuera de moda. Tenemos que apegarnos a los ejemplos de ellos.
Tenemos que ver con sus ojos, con los ojos de ellos, cómo siguieron al Eterno, sobre todo en este caso a David. Hay un versículo que Rab Shaul pronunció en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este es un mensaje de alerta. Este es un mensaje de alarma. Tenemos nosotros como creyentes que entender, que fijar nuestra postura, apegados al Eterno. Ciertamente tenemos que ver los profetas que se apegaron al Eterno. Llámese Isaías, llámese Jeremías, llámese Amós. Y ciertamente fueron tildados como hombres que habían venido para trastornar el pensamiento del hombre. Hubo un costo, hubo un precio de estos hombres. Los hombres los reprobaron. Pero una cosa tenemos que aprender. Lo más importante es que el Eterno los premió a cada uno de ellos. Y esa es la virtud que nosotros debemos de seguir. Entonces David decía, yo no quiero esto. Y solamente así yo puedo atesorar los mandamientos. Termina de esta manera, para que pueda atesorar los mandamientos de mi Dios, de mi Elohim. Él sentía que esto era entonces un tropiezo para su vida. Si él veía a estos rodeando su existencia. Vemos cómo David está buscando acercarse más al Todopoderoso. Crecer con la mente, con el pensamiento del Eterno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa crecer en el conocimiento, en el pensamiento del Eterno? Es decir, llegar a entender, a mirar lo que Dios mira. Llegar a entender lo que Dios reprueba en mirar. Llegar a comprender lo que el Eterno quiere que nosotros tengamos. Observemos un caso. No solamente David, sino vamos a poner un ejemplo muy importante. Dentro de la historia bíblica encontramos la vida de Yeshua HaMashiach. En la carta a los Efesios capítulo 4, Rab Shaul pronuncia esta sentencia referente a la vida de los creyentes que habían hecho la decisión de seguir el estudio del Eterno. Los creyentes que radicaban en Éfeso era una composición de judíos y de origen gentil que habían creído en la palabra del Todopoderoso, que habían recibido la palabra del Eterno. Entonces les dice de esta manera Rab Shaul en el versículo 6, dice: un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Y ahora empieza a decir: y Él mismo dio unos apóstoles, en español decimos enviados, shaliach en hebreo, a otros profetas, a otros dice evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora vean esto: a fin de adiestrar a los kadoshim,
es decir, los apartados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, es decir, el grupo de creyentes, hasta que todos lleguemos como un crecimiento a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto. La palabra hebrea tzadik, la palabra hebrea tzadik quiere decir alguien que va creciendo en estatura espiritual hacia las cosas del Eterno. No se refiere a una estatura física. No se está hablando de un crecimiento físico, sino de un crecimiento en las cosas del Todopoderoso, a un varón tzadik, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué usa ese término niños? No es una manera de verlo como lo ve el humanismo. El humanismo dice que eso es clasismo, eso es despreciar a un niño. Pero tenemos que entender esto desde un pensamiento de crecimiento físico. Todos llegamos a ser niños, y nuestros pensamientos como niños no son comparables con nuestros pensamientos que tuvimos a medida que fuimos creciendo. Nuestros pensamientos fueron madurándose, desarrollándose, hasta que llegamos en una firmeza de convicción. Y mientras fuimos niños, tuvimos un pensamiento cambiante, fluctuante. Por eso entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Hamashiach. Muy bien, hermanos, entonces podemos ver ahora el pensamiento de David. Esa es la estatura que él quería llegar a ser, al pensamiento del Todopoderoso, al pensamiento del Eterno. Y lo mismo hizo Yeshua. Yeshua creció físicamente, pero también creció en el conocimiento hasta llegar a la plenitud, a la capacidad del Todopoderoso. Por eso entonces él claramente dice: apartaos de mí, perversos, porque no me ayudan, no me van a beneficiar, me van a perjudicar, para que pueda atesorar los mandamientos de mi Elohim, para que yo pueda entonces tener la capacidad de discernir lo que el Eterno me está diciendo en cada mitzvot, en cada mandamiento. Ahora pasemos al versículo 116 del Salmo que hemos venido tomando. Dice: susténtame conforme a tu dicho y viviré. La palabra susténtame en hebreo es mucho más amplio. Samaj es la palabra. Samaj. ¿Qué significa eso? Quiere decir algo que se eleva, algo que se pone arriba,
una protección que se levanta y el cuidado que se tiene con relación a la persona. En este caso, David quiere estar en una altura. Esto está pronunciado en la palabra samaj. Susténtame en alto, conforme a tu dicho. Ahora tenemos que ver esto. Primeramente lo que dice Salmo 27:5. Vamos a considerar esto, lo que dice Salmo 27:5. Dice: porque Él me esconderá en su refugio en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su tienda. Me pondrá en alto sobre una roca. Eso es lo que significa samaj. ¿Qué manera tiene el Eterno para proteger a sus escogidos? Y en este caso podemos imaginarnos el temor que sentía David por las circunstancias que lo acechaban. Y de una manera él quería estar seguro. Entonces él dice: me pondrá en alto sobre una roca. Bueno, pues esa es la petición: susténtame en alto. Samaj, conforme a tu dicho, y viviré. ¿Dónde está la vida? ¿En qué, cómo podemos nosotros obtener la vida? David dice que tenemos que guardar los mandamientos. Cada mandamiento debe ser guardado y obedecido. Y solo así se puede tener la vida. Por eso también entonces él decía al Eterno: ponme en alto, que mis ojos no vean las cosas que hay abajo. Tus mandamientos quiero mirar y obedecer. Ciertamente los mandamientos del Eterno están en todo lugar. Los mandamientos del Eterno no solamente podemos conocerlos abajo en la tierra. Podemos conocer los mandamientos del Eterno volando sobre las nubes. Podemos nosotros ir en las profundidades del mar y podemos aprender del Eterno. Si pudiéramos remontarnos a las estrellas, también podemos aprender del Todopoderoso, porque el Eterno está en todo lugar, en todo espacio. El mal está en la tierra y solamente en la tierra. La palabra del Eterno está en todo lugar. El mal solamente está aquí en la tierra. Por eso entonces Él está enseñando, está orientándonos, diciendo también a nosotros que debemos plantear algo similar al Eterno: susténtame, elévame para poder aprender de ti, y no permitas que quede avergonzado de mi esperanza. En el versículo 117 ahora pasamos. Dice: susténtame y estaré a salvo. Contemplaré continuamente tus estatutos.
Este momento ahora estamos viendo que ya David había logrado la bendición del aprendizaje, del entendimiento. Había rechazado a aquellos perversos, los había retirado de su entorno, y ahora solamente se dedicó al conocimiento del Todopoderoso, y por lo tanto ahora quiere mantener esa estabilidad hasta el tiempo final. Susténtame y estaré a salvo, y contemplaré continuamente tus estatutos. No quiere decir que una vez que hayamos logrado el conocimiento amplio del Eterno, estamos exentos de cualquier mala inclinación. No estamos exentos. Pero a medida que estamos suficientemente crecidos en la palabra, suficientemente maduros en la palabra, la misma palabra nos puede ayudar en la firmeza. Esto es entonces el pensamiento. Imagínense las palabras del Eterno que dirigió a Josué. Encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 6 al 9. Quiero que ustedes sigan en su lectura. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la instrucción que mi siervo Mosé te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta Torá, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. ¿No te lo estoy ordenando yo? Esfuérzate, pues, y sé valiente. No te intimides ni desmayes, porque el Eterno tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. ¿Qué palabras más alentadoras encontramos en este pasaje? Empezando con una palabra hebrea que dice Hazak, que quiere decir esfuérzate. Es importante pues que nos esforcemos en atender las cosas del Eterno, en sostener lo que hemos creído, en no dejar que la duda nos arrastre, sino permitamos que la palabra del Todopoderoso día y noche tome el control de nuestros pensamientos. Ahora, de esta manera vio David en el Salmo, en el versículo que sigue, el 118. Repudias a todos los que se desvían de tus estatutos, porque sus maquinaciones son vanas. Y luego el siguiente versículo dice, apartaste como escoria a todos los malvados de la tierra, por eso amo tus testimonios. Empieza a decir la palabra repudio. Una vez más, como les digo, el Eterno usa esa expresión. Pareciera que el humanismo está mejor, porque el humanismo no quiere usar ese término. Porque dentro de ese pensamiento filosófico todo vale.
No hay nada que no tenga valor. Dentro de esa filosofía, el hombre, la mujer pueden hacer lo que quieran y deben ser respetados. Pero no es una filosofía antigua. El humanismo es una filosofía moderna. Eso tenemos que entender. Hubo personajes en la historia, escritores, psicólogos, no vayamos tan lejos, de los 60, de los 70 y hasta de los 80. Tenían una percepción moral, tenían una frontera para poder llamar a las cosas que son desviaciones. Hoy en día no existe más frontera. Hoy en día se habla de la tolerancia. Hoy en día se habla de piso firme, piso parejo. Pero ¿saben ustedes? El Eterno nos está hablando, nos está enseñando. No podemos tolerar estas cosas en nuestra vida. No permitamos que la corrupción, la desobediencia afecte nuestro corazón, sino que aprendamos a ver, a entender tal cual Eterno y tal cual David y tal cual Yeshua HaMashiach vio todas las cosas. Rechazas a todos los que se desvían de tus estatutos, porque sus pensamientos internos son falsos. Y por últimos versículos dice entonces: apartaste como escorias a todos los malvados de la tierra. Cuando el artesano se pone a trabajar el oro, la plata, cualquier metal, entonces empieza a tratar de que ese metal tenga belleza, y por lo tanto toda la escoria es desecho, y esa escoria no servirá más dentro de una joya preciosa. El Eterno pues quiere quitar de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, esa escoria. Pero también hay vidas que son como una escoria, o sea, toda la vida. ¿Por qué? Porque se mantienen con una mente corrompida, con una mente inclinada al mal, a desobedecer todos los mandamientos del Eterno, infringir, transgredir los estatutos que el Eterno estableció para el bien de la humanidad. Y ahora el Eterno quiere purificarnos. Por eso amo tus mandamientos, porque la palabra también del Eterno es como un fuego. La palabra del Todopoderoso destruye la escoria. Y finalmente tenemos: mi carne se estremece de temor a ti, y ante tus juicios me lleno de pavor. Aun cuando Él está, podemos decir, en una altura, como les comentaba al principio, de Tzadik, el hombre justo, perfecto, como Yeshua HaMashiach. Pero en este caso David se siente estremecido
tiene temor a fracasar. Y esto es importante, que un hijo del Eterno, a diferencia de Yeshua, que no tuvo pecado, que no pecó, que no desobedeció la Torah, David sí tuvo un tiempo de descuido, pero cuando él se restaura, se restablece su comunión con el Eterno, a partir de ahí creció en justicia, en tzadik, pero nunca pensó que una vez alcanzado esa justicia estaría exento de toda caída. Al contrario, dice: mi carne se estremece de temor a ti, y ante tus juicios me llena de pavor. Hay una palabra final de un rabino, decía: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amado hermano, amigo, este es el propósito del Eterno en este Shabbat: seguir educándonos, seguir auxiliándonos, seguir sirviéndonos, seguir sus instrucciones y darnos a conocer que Él no ha cambiado. Él trabajó con David, apoyó a David, y Él quiere ayudarnos también a cada uno de nosotros. Prestemos nuestra voluntad, prestemos nuestra decisión. Cada uno de nosotros debemos de saber quiénes somos, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos llegar a tener. Y cuando nosotros decidimos como el pensamiento de David, el Eterno estará siempre al tanto de nuestras circunstancias y atentos sus oídos para escucharnos. Que el Eterno les bendiga en gran manera en esta mañana. Shabbat Shalom Alejem.